Muy buenos días para los estudiantes de cuarto 1, cuarto 2 y cuarto 3. Vamos a explicar el trabajo que tenemos con la mediación número 5, que corresponde a los desafíos 51 al 61 en las páginas 31 a la 36. Entonces nos ubicamos en la página 31, donde está la leyenda La Bola de Fuego. Es una leyenda del llano de aquí de nuestro Colombia. Entonces vamos a hacer la lectura con las pausas adecuadas. Le vamos a pedir a otra persona que nos escuche y tenemos en cuenta las comas, los puntos seguidos para hacer las pausas respectivas. Luego nos vamos a la página 32 y allí el reto 3 nos pide que completemos el cuadro que hay en esta página. Vamos a mirar las palabras populares, fenómeno, resplandor, obispo, versiones y deambulan. Vamos a escribir lo que cada uno cree que significan estas palabras. No importa que nos equivoquemos, es lo que nosotros creemos que significan. Porque luego en el mismo cuadro nos piden que vayamos al diccionario y miremos cada uno de los significados y los escribamos en los espacios respectivos. Vamos al reto 4 dentro de la misma página y nos piden que digamos cuál es el fenómeno natural que intenta explicar esta leyenda, la de Bola de Fuego, y vamos nuevamente a la página 31 y en uno de los párrafos nos explican cuál es el fenómeno que se presenta dentro de esta leyenda. Continuamos con la oración, sobre todo en Semana Santa, cuando el espanto sin rumbo anda suelto. ¿Qué significa? Entonces vamos a leer también esta parte y vamos a tratar de explicarla, qué es lo que quiere decir la leyenda con esta oración, y lo vamos a explicar a nuestra manera, con nuestras propias palabras. Vamos a escribirlo allí en el texto. También nos piden que escribamos en qué consiste el fenómeno de la bola de fuego. Entonces, con nuestras propias palabras escribimos también de allí. Bueno, en el desafío 60 dice que transforma la leyenda en una noticia. Entonces vamos a tener en cuenta que la noticia es un texto informativo y que en él se quiere explicar un suceso reciente y corresponde, y este puede responder a las siguientes preguntas: ¿qué ha ocurrido? ¿A quién le ha ocurrido? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ha tenido lugar ese suceso? ¿Cómo y por qué ha sucedido la noticia? Entonces, eso es más o menos la estructura de una noticia, responde a estas preguntas. Y además las noticias tienen unas partecitas que son el titular, o sea, el título llamativo de la lectura de la noticia, una entradilla, o sea, como una explicacióncita corta de la noticia, y luego el cuerpo, o sea, lo que ya constituye en sí la noticia, donde explicamos brevemente en qué consistió toda la noticia. Esas son más o menos a grosso modo en qué consiste una noticia. Luego se les va a dejar un texto para que ustedes puedan escribir en el cuaderno y tener en cuenta estas partes para poder que realicen su trabajo. Entonces dice: imagina que los hechos narrados ocurrieron recientemente y que eres el reportero que debe informarlos a la población. Puedes incluir elementos creativos como una entrevista breve o algún personaje o testimonios de habitantes de un pueblo. Para planificar, responde las siguientes preguntas típicas de una noticia. Entonces aquí vamos a explicar con respecto a la bola de fuego qué sucedió. Entonces volvemos, si tenemos que volver a retomar el texto, volvemos y lo leemos y vamos contestando con nuestras propias palabras. ¿Qué sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? Y por último,
cuál es el titular de la noticia, o sea, el título que le podemos dar nosotros, le podemos dar otro título diferente al que tenemos ahí, porque como es una noticia, lo vamos a transformar en una noticia, entonces lo vamos a hacer allí. Listo. Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer en esa página. Vamos a la página 34. Y la página 34 nos dice el reto 2, escribe la primera versión de la noticia. Agrega una ilustración, o sea, una fotografía, un dibujo y un pie de fotografía donde se explique la imagen. O sea, allí hay un recuadro, entonces allí vamos a dibujar nosotros algo sobre la noticia que corresponde a la bola de fuego. Utiliza al menos 4 palabras aprendidas con las lecturas y los conectores que sean necesarios. Recuerden que en una mediación anterior ya vimos cuáles eran los conectores. Los conectores nos sirven para nosotros redactar y que se entienda bien lo que estamos escribiendo. Entonces nos dicen que los pongamos en práctica allí, dentro de esa noticia. Lo vamos a escribir nuevamente, sin las preguntas que tuvimos que hacer en la página 33. Entonces ya le quitamos las preguntas y dejamos solo las respuestas y vamos escribiendo el texto a nuestra manera, como lo podemos hacer. En el desafío 61, reto 1, revisa la noticia que escribiste utilizando la siguiente tabla. Entonces la vas a revisar y miras qué aspectos de allí sí cumpliste. Entonces tiene como propósito informar esa noticia que tú escribiste. Entonces, si sí tiene el propósito de informar, ¿sí o no? Escribe un titular que da a conocer el hecho más importante, si lo hiciste. Entonces vas colocando unos vistos buenos en si sí o si no lo has hecho. La noticia está basada en la leyenda La Bola del Fuego. Mencione qué, cuándo y dónde ocurrió. Mencione quiénes participaron y cómo ocurrieron los hechos. Estoy como evaluando yo mismo si lo que acabé de hacer, si el trabajo realizado sí corresponde a lo que me está pidiendo la actividad. Incluye una imagen o ilustración relacionada con los hechos. Tilde correctamente las palabras. Hice concordar sujetos con sus verbos y sustantivos con adjetivos. Utilicé correctamente las mayúsculas en nombres propios y al iniciar una oración. Utilicé al menos 4 palabras aprendidas con las lecturas. Utilicé conectores para vincular las ideas, o sea, enlazar una idea con otra. Entonces debemos tener en cuenta esos conectores. Escribe la noticia y corrige los aspectos que sean necesarios. Es para hacer unas correcciones. Yo estoy haciendo una escritura y yo mismo me estoy evaluando o le pido a otra persona que me lea la noticia y que me haga las correcciones necesarias, que mire a ver si sí o si no, para poder seguir corrigiendo lo que estoy escribiendo. Cuando el texto esté terminado, léelo, contesta las siguientes preguntas e intenta mejorarlo. Es una preescritura para poderlo mejorar. Destaca el titular con letras más grandes. Entonces, define y separa los párrafos, así como debemos escribir, porque no debemos escribir todo seguido, sino que ir haciendo párrafos, y los párrafos deben ir conectados unos con otros utilizando los conectores. Agrega una ilustración relacionada con el tema y píntala. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Procura que la hoja esté limpia y ordenada. Entonces aquí lo que nos están pidiendo al final de la página 35 es que lo que ya escribimos en la página 34, miremos qué le debemos corregir y utilicemos una hoja de blog con líneas para poder que no nos perdamos, en la escritura. Entonces volvemos y pasamos a la hoja de blog en limpio, escribimos ya correctamente, mirando ortografía, mirando que los conectores estén correctamente escritos, relacionados dentro de los párrafos.
y lo pasamos a una hoja de blog con una ilustración. Eso es lo que nos está pidiendo el texto. Y en el reto número 2 de la página 36, entonces dice, realicen una ronda de lectura de las noticias elaboradas. Esto lo vamos a hacer en casa, porque como no lo podemos hacer con otros compañeros, porque no estamos en el salón de clase, pero sí le pedimos a una persona que esté en nuestra casa, que nos esté acompañando, que por favor lea en voz alta de manera fluida y con entonación adecuada. Evalúa tu lectura en voz alta. Tú lo puedes hacer y lo puede hacer otra persona para que mire cómo está hecha la tarea que acabamos de hacer. Pronuncié las palabras completas sin omitir letras. Mi lectura tuvo una velocidad adecuada, parecida a la de una conversación. Hice las pausas correspondientes después de cada punto y en cada párrafo. Respeté las comas al leer. Entonces tú lo haces para que otra persona lo verifique y te diga si sí estás haciéndolo correctamente. Utilicé un volumen de voz adecuado para que todos me escucharan. Entonces debemos hacerlo. Ya lo estamos haciendo en casa frente a una persona que tengamos confianza con ella, y entonces sin necesidad de grabarlo, lo estás leyendo ya lo que pasaste en la hoja con líneas. Pide a tus compañeros y compañeras que a partir de la pauta realizan comentarios sobre tu lectura en voz alta. Completa el cuadro. Entonces recuerda que lo va a hacer una persona en casa. ¿Qué puedo hacer para leer mejor? Entonces aquí la persona le va a hacer el comentario de qué puede hacer para leer mejor. ¿Qué puedo hacer para escribir mejor? Entonces la persona que le está escuchando, que lo está acompañando, que la está acompañando a la niña o al estudiante, entonces hace los comentarios acá. Y ya la noticia en sí, ya elaborada con letra del estudiante, debe escribirla en la hoja de blog y pegarla en el cuaderno. En el cuaderno luego vamos a colocar también, o vamos a transcribir la parte sobre qué es una noticia y las partes de una noticia, y vamos a ver los videos respectivos para que nos podamos documentar y podamos ya tener como una visión más amplia de qué es una noticia. Recuerden, niños y niñas, que las noticias las podemos encontrar ¿dónde? En los periódicos, las podemos escuchar en la televisión, las podemos escuchar por internet, nos pueden llegar por el celular. Entonces todos estos son medios informativos. De esta manera nos llegan allí. Y todos ellos son medios de comunicación porque nos están informando, y también son textos informativos porque nos están informando de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces de esta manera pues tenemos como una noción más acertada de cómo hacer una noticia a partir de una leyenda, que es lo que nos está pidiendo el texto. Bueno, que tengan feliz día y éxitos en su trabajo.